porque me fui para Canadá, pero era algo que me hacía muy feliz, que disfrutaba mucho. Tengo muchos amigos músicos, mi esposo es músico, entonces, bueno, siempre me he interesado mucho pues como por este mundo de la música. Y pues quise meterme por el cuento del francés porque he visto que los cantantes le tienen mucho miedo, diría yo. No sé si pasa lo mismo por allá en el Atlántico, pero aquí en Antioquia los cantantes por lo general evitan cantar en francés a toda costa porque dicen que es muy difícil, que es imposible, y realmente es cuestión de dedicarle un poco de tiempo a aprender los sonidos característicos del idioma, pero es un idioma como cualquier otro, con sus reglas claras, que ya vamos a ver si logro desmitificar en ustedes y que se les abra un poquito la mente a este repertorio que tenemos en francés, que es tan hermoso. Bueno, lo primero que quiero pues aclarar es que, bueno, nadie aprende francés en 2 horas, ¿cierto? No quiero que pues las expectativas sean que vamos a salir de aquí ya todos pronunciando francés perfecto, pero sí quiero empezar por introducirles, no sé si alguno conoce, también los que quieran intervenir, bienvenidos, pues no sé, no veo caras, los micrófonos todos apagados y a mí me angustia un poquito eso. Entonces, el que quiere intervenir, bienvenido. No sé si conocen el alfabeto fonético internacional. ¿Saben de qué se trata? ¿Alguien por ahí? No, yo nada. No, yo tampoco. Listo, les voy a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. Y les voy a contar de qué se trata. Eso es una herramienta que para los cantantes a mí me parece fundamental. Les pongo el nombre en inglés, que es IPA, porque lo van a encontrar más fácil. Si buscan en internet información sobre esto, lo encuentran más fácil con la sigla en inglés, que es International Phonetic Alphabet, o en español AFI, Alfabeto Fonético Internacional. Es un sistema de símbolos que se inventaron unos lingüistas en el siglo XIX para representar la pronunciación correcta de cada uno de los fonemas aplicables a cualquier idioma. Ustedes como cantantes y yo también como corista, muchas veces cuando a uno le ponen a pronunciar algo en un idioma desconocido, uno generalmente le pide a alguien que hable el idioma que lo pronuncie, uno se va con un lapicito debajo y escribe a su manera, muy en los sonidos nuestros, más o menos como nos parece que sonó lo que la otra persona hizo. Entonces, reproducir más adelante, 2 o 3 días después, cuando queremos cantar ahora sí la canción nosotros mismos, pues muchas veces vamos a encontrar que ya no somos capaces de reproducir el sonido exactamente lo hizo la otra persona, porque ya no recordamos cómo fue y no tenemos la manera adecuada para escribirlo, ¿cierto? Entonces, estos lingüistas se dieron cuenta de esa dificultad y quisieron unificar la manera en que los fonemas se representan de manera gráfica. Es simplemente, como su nombre lo dice, un alfabeto de símbolos que no representan las combinaciones de letras de los idiomas, sino los fonemas, o sea, los sonidos, ¿sí? Hay una asociación internacional que se llama la International Phonetic Association, que son los que periódicamente lo actualizan, lo van revisando, porque obviamente ustedes saben que los idiomas son vivos y van cambiando a medida que se van usando en el mundo, ¿cierto? Entonces, ellos cada cierto tiempo sacan una tabla actualizada, la tabla luce así. Para nosotros que no tenemos pues, como la formación en lingüística profesional, en lingüística, pues esto es un poquito complejo de entender, pero si vamos a los diccionarios, ustedes con seguridad se habrán encontrado con estos símbolos en los diccionarios cuando van a buscar. ¿Se han encontrado con algunos de estos símbolos o no? Aquí, por ejemplo, les muestro una página de Larousse Online, que es el diccionario pues como más popular del francés. Aquí ellos tienen un traductor de francés a español y a otros idiomas, por supuesto. Y miren que lo primero que nos aparece, ustedes ven mi cursor cuando yo señalo, Sí. Y aquí la palabra que le puse fue corazón, ¿cierto? Entonces,
ven que aquí al frente están los símbolos del alfabeto fonético internacional, donde nos dicen que eso se pronuncia cœur. Si nosotros sabemos que este pequeño símbolo representa el sonido E, ya podemos pronunciar la palabra sin que nadie nos la repita. Igual, aquí también tiene el parlante donde la pronuncia una persona en vivo, pues ya es la maravilla de Internet que tiene acceso a esa información, pero es muy importante contar con estos símbolos que nos ayudan a ver claramente cuál es el fonema que debemos utilizar. Eso mismo, los mismos símbolos aparecen en otros diccionarios aplicados a otros idiomas. El sistema fonético es muy complejo y tiene una cantidad de detalles, estos dos puntitos, los paréntesis, ¿cierto? Que indican la longitud de la sílaba, que indican si el sonido lo mandamos hacia atrás, por ejemplo, en este caso de la R, ¿cierto? Que no es adelante, sino atrás. Hay muchas indicaciones, pues, que complejizan mucho el alfabeto fonético internacional y que yo no espero, pues, que ustedes se metan tan a fondo en esto, pero sí que lo utilicen como una herramienta para pronunciar algunos idiomas que son difíciles para nosotros, porque si vamos a hacer algo en inglés, incluso en francés, a veces, no sé, portugués, alemán, es muy fácil conseguir quien nos ayude, pero hay otros casos como, no sé, si vamos a cantar en checo, en quechua, en ruso, en algunos casos, pues que no conseguimos tan fácil quien nos ayude en persona y pues que podemos utilizar estas herramientas virtuales que tenemos ahora a disposición para solucionar el problema. Esta es una página que les quise compartir, se llama tuphonetics.com y es nosotros podemos pegar aquí, digamos, la letra de una pieza completa y el programa nos la traduce toda a la transcripción fonética. Entonces encontramos ahí toda la manera de pronunciar la pieza completa. Y ven que aquí la tenemos en inglés, en español, en francés, en portugués, en varios idiomas. Entonces es muy fácil de utilizar y creo que puede serles útil, como les digo, sobre todo para idiomas donde es más difícil conseguir ayuda personalizada. Ahora ya entrando entonces al tema del francés, espero pues que no echen en saco roto, como se dice por ahí, lo del alfabeto fonético internacional, utilícenlo, apréndalo, acérquense a él porque de verdad es muy útil y muy importante para los cantantes. Pero ya entrando un poco en el tema del francés, pues hay tres complicaciones que quise pues como compartir con ustedes. La primera es que algunos fonemas se han transformado del francés hablado al francés cantado para favorecer la proyección del sonido y la continuidad de las líneas musicales. Es decir, ustedes van a ver que cuando una persona está hablando francés, el ejemplo más claro es la R, ¿cierto? Ustedes van a oír que las personas que hablan francés tienen esa E allá atrás de la garganta que se pronuncia es con la glotis atrás, ¿cierto? Se llama la R uvular, se llama. Esa R para cantar es muy difícil, ¿cierto? Porque estamos mandando el sonido atrás y es un sonido que corta la línea. Entonces, generalmente cuando vamos a escuchar francés cantado, se utiliza la R nuestra. Incluso los francófonos que saben muy bien emitir ese sonido, no es porque no lo sepan hacer, es porque la línea se ve favorecida, la línea musical se ve favorecida por una R que está más adelante, donde el sonido tiene más proyección y tenemos, pues, como les digo, más continuidad. Miren que incluso, no sé, pues cosas tan populares como Edith Piaf, si ustedes han oído esa canción famosa de La Vie Rose, no sé si se han visto la película también, ella utiliza esa R, ¿cierto? Siempre es rien de rien, ¿cierto? No vamos a ver rien de rien porque es más complicado producir el efecto deseado musicalmente. Como les digo, no es una regla, pues, completamente, 100% estricta. Hay personas que utilizan la otra R porque se les facilita, porque consideran que su línea no se ve afectada, pero tradicionalmente vamos a ver, si ustedes empiezan a poner cuidado a los detalles en los videos o las grabaciones que escuchen de las obras en francés, pues que estos detalles
sucede. Vamos a encontrar también algunas uniones de sílabas que no se hacen en el francés hablado, pero que en el francés cantado sí se hacen. Igualmente, para favorecer la línea, les voy a contar algunas de ellas, pero entonces, bueno, quería hacer pues como esa aclaración, que una de las complicaciones es que del francés hablado al francés cantado hay algunas diferencias. La segunda es que, al igual que en nuestro idioma, pues según el lugar de procedencia de la pieza, varía el acento, y hay algunas transformaciones también desde época a época en el idioma. Entonces, aquí abajo les puse algunas banderas de lugares donde se habla francés. Está Francia, está Quebec, que es una de las provincias de Canadá, está Bélgica. Hay muchos países de África que en algún momento fueron colonizados por Francia y que también hablan francés. Y la última bandera que les puse ahí es la bandera de Francia por allá en el siglo XV. Porque a los que les gusta la música antigua también se van a encontrar un poco con esa dificultad, y es que el francés antiguo, pues obviamente tiene muchas diferencias con el francés moderno, como pasa en el español. No sé si a alguno le tocó, a mí me pusieron en el colegio a leer el Quijote de la Mancha en español antiguo, y bueno, y no era la hermosura, sino la fermosura, y bueno, o se han cantado en coros, también se cantan muchas cosas de ese cancionero de Uppsala, y bueno, encontramos muchas palabras que pues ya incluso nosotros que somos hispanoparlantes ni siquiera sabemos qué significan. Entonces lo mismo pasa obviamente en el francés, como en todos los idiomas, pues que hay terminología que se ha transformado y que pues habrá diferencias con el idioma moderno. Y la tercera es lo que les decía ahora, pues que en el caso de los hispanoparlantes hay muchos sonidos del francés que no existen en el español, y que por eso consideramos el francés muy difícil, porque nos cuesta mucho reproducir esos sonidos, ¿cierto? Todos los idiomas tienen sonidos diferentes al español, pero con algunos estamos más familiarizados y algunos se acercan de pronto más a los que nosotros estamos acostumbrados a reproducir, entonces pues se nos hace más sencillo. Los del francés son un poco más lejanos y por eso a veces pues nos asustamos cuando lo vemos. Entonces lo que yo quiero hacer en lo que nos queda de este taller es hacer una introducción a esos nuevos sonidos, a esos sonidos del francés que son diferentes, ayudarles un poco a, como les decía al principio, a desmitificarlos, a mostrarles que no es tan difícil emitirlos, simplemente observando muy bien la cara, la boca, dónde ponemos la lengua, dónde ponemos los labios, hacia dónde enviamos el sonido, y voy a tratar entonces de ayudarles a pronunciar esos nuevos sonidos o esos sonidos diferentes que tiene el francés, para que logremos pronunciar algo al final del taller. Yo voy a terminar la presentación aquí porque preferí imprimir, pues los tenía aquí como para mostrárselos, pero finalmente creo que es mucho mejor si se los muestro para que me puedan ver la cara, ¿cierto? Porque de la otra manera ven solo la pantalla y no podemos trabajar. Entonces yo hice unas tarjeticas muy a la manera de un preescolar para que ustedes puedan ver el fonema o la representación del alfabeto fonético internacional y me puedan ver la cara. A mí me gustaría, a los que se atrevan, los que no estén en pijama o yo no sé en qué condiciones, que pongan la cámara para poderles ayudar de pronto, para poderlos escuchar, incluso si quieren prender el micrófono se los agradecería también, porque lo que quiero es que todos trabajemos al mismo tiempo haciendo los sonidos para yo poderles, digamos, corregir, ¿cierto? No, más hacia la A, más hacia la O, vamos a ir corrigiendo. Entonces, el primer sonido que les quiero mostrar es el de la A, ¿cierto? En el francés tenemos dos tipos de A. Esta A, cuando la vean escrita en el alfabeto fonético de esta manera, es la A nuestra, la que todos conocemos. Un ejemplo de palabra con esta A en francés sería Paris, ¿cierto? París, París, ¿sí? Es la A común y corriente. France, A. Ahora, esta otra es otro tipo de A que tienen en el francés. La diferencia es muy sutil. Es decir,
si ustedes la primera vez que pronuncian una obra en francés no hacen la diferencia entre estas dos, no es algo demasiado problemático. Hay algunas que sí, ¿cierto? Porque cambian el sentido de la palabra. En este caso no es tan determinante, pero son esos detalles los que hacen que suene realmente un francés bien hablado, que uno escuche a la persona y diga, ah, esta persona sabe lo que está diciendo. Ah, bueno, esta es una niña de Medellín que está haciendo un intento, ¿cierto? Lo mismo, no sé si ustedes habrán cantado, me imagino mucho en italiano, los que están en canto lírico, y siempre le insisten a uno mucho, las dobles consonantes son importantísimas, ahí es donde uno sabe que la persona sí se preocupó por el italiano, ¿cierto? En el francés son los sonidos de las vocales, entonces es muy importante aprenderlos a diferenciar. La A que se escribe de esta manera no se pronuncia como la nuestra A, sino más abierta, A. Miren la diferencia en la boca, ¿cierto? A, A. A. El ejemplo sería extase. A. Yo diría que tiene un poquitico de O, ¿cierto? Para facilitarles la manera. A, 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 ¿cierto? Entonces, Paris, extase. ¿Sí? Bueno, veo que sí lo están intentando. No se dejan oír, pero ya es un paso que lo estén intentando. Pero sin pena que todos, yo soy igual en otros idiomas, o sea que nadie los va a juzgar ni se va a reír de ustedes por las bocas raras que hagan. Ahora, voy a empezar por la nuestra. Esta es la E nuestra. Y así se escribe en el alfabeto fonético internacional. Es una E que nosotros muchas veces no la hemos analizado bien porque estamos acostumbrados simplemente a emitirla, pero la E nuestra es una E que es abierta. Los que han cantado en coro sabrán que siempre es un problema de afinación cuando llegan a unas E's largas, siempre todos los directores se quejan porque se baja la afinación, porque ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a abrir mucho la boca hacia los lados y el sonido cae, la afinación por supuesto cae también. Entonces, esta E nuestra tiene un poquitico de I, si la fuéramos a analizar en detalle, porque es E, ¿sí? E. Ahora, el francés tiene otros tipos de E. La E es la más difícil porque tiene muchos sonidos para esa letra. Ah, bueno, ejemplos de palabras en francés con esta E. Été significa verano. ¿Sí? Se escribe E con tilde, T, E con tilde, y se pronuncia été. Las tildes en francés no son como en español, que son acentos, sino que indican fonemas. ¿Sí? Entonces no es que la E con tilde siempre suene de la misma manera, depende de la combinación de las letras, pero tampoco quiere decir que ese sea la sílaba o la letra acentuada de la palabra. En francés no tiene nada que ver con el acento, con la acentuación de la palabra, sino con el sonido de la letra. Entonces, en este caso, la palabra été, la palabra pied, que significa pie, se escribe pied con D al final, pero se pronuncia pie, son con la misma E del español. Cuando encuentren este símbolo, esta es otra E del francés, muchas veces es el sonido que se asocia a la E que tiene la tilde al revés, eso se llama acento grave en francés, ¿cierto? La tilde como la nuestra se llama acento agudo, la que es al revés se llama acento grave y la que es un gorrito se llama acento circunflejo. Entonces, la E con acento grave generalmente suena de esta manera y en otras palabras, esto todo tiene unas reglas específicas que en este momento no se las puedo dar todas porque, o sea, en la Antioquia tenemos un semestre completo de solamente esto que les estoy contando, ¿cierto? Ya específicamente las reglas de, bueno, esta letra con esta letra suena así, esta letra entre estas otras dos letras suena de esta manera, ¿cierto? Pero yo quiero que emitamos los sonidos para que ustedes cuando se encuentren ese alfabeto fonético internacional que desde ahora van a usar tan juiciosos, sepan reproducir lo que están viendo. Entonces, esta es una E que tiene un poco de A, entonces no es como la anterior, a ver si hice mi tarjetita preescolar,
E, sino E, 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 E. ¿Sí? Ven que tiene un poco de A, la boca más abierta, no es hacia allá, sino hacia abajo. E. Casi como si pusiéramos boca de A y dijéramos E, ¿cierto? Ponemos boca de A, y decimos E, E. Le siento una muy mínima diferencia. Sí, yo sé, es muy pequeña, ¿cierto? Por eso quiero que me miren mucho la boca, porque al escucharla y más aún por internet, pues que no estamos al frente de los otros, el sonido es muy, muy imperceptible la diferencia, por eso es que es tan difícil cuando uno no tiene estos símbolos, y una persona te lo pronuncia, son cosas que pasamos por alto, ¿cierto? Porque es muy difícil escucharlas, a no ser que tengamos ya el oído entrenado para eso. Con seguridad, después de esta charlita de 2 horas, lo van a empezar a escuchar, ¿cierto? Porque van a decir, ay, mira, sí, ¿cierto? Sí, sí era cierto que eran diferentes y uno no, simplemente no lo escuchaba. E, E. Miren muy bien la boca, mírense al espejo, pues o aquí a la imagen que están viendo. E, 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 E. Suena un poquito más hacia arriba el sonido en la E, esta, E, más hacia arriba, más hacia adelante, más hacia los dientes, E. El otro es un poco más ubicado donde ubicamos nosotros la A, que está más hacia arriba, más hacia el paladar. A, E, ¿sí? E, E. ¿Listo? Palabras con esta E. Pea, que es papá. Pea. Bueno, realmente padre, ¿cierto? Él, ella. ¿Sí? Tiene un poco de A. Repito, ET, él. E. ¿Listo? No sé, Como de les por digo, mi la parte E yo no es siento que hay como una abertura de la tráquea. una abertura de la tráquea. A ver, yo pienso. E, E, E. Tienes razón, sí. En esta E es como más directa la salida del aire, ¿cierto? Es como la sensación que yo tengo también. Ese tip está muy bueno. Sí, la otra E es más controlada en la boca. Esta E sale como desde más adentro, el aire. ¿Quién fue esa? Samira, ¿cierto? Muchas gracias. Sí, señora. Maestro, auxilio. ¿Qué pasó? ¿Quién está pidiendo Auxilio. auxilio? Yo no escucho la diferencia y como no la estoy viendo porque no la puedo ver. Ay, a No ver. sé. Entonces, mira, la, No la encuentro. Auxilio. la solución es la siguiente. Voy a describirlo mejor. Qué pena. A ver, entonces, la primera E que les estoy diciendo, ¿cierto? La de ET, tiene un poquitico de I. Pon la boca como si estuvieras diciendo I, y dices E, E. 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 Y para la otra pones boca de A y dices E, o sea, E. E. E, E. Pero lo que estás haciendo con la boca es correcto, eso es. Hay que practicarlo más para que realmente se escuche, ¿cierto? Pero lo que estás haciendo con la boca, ya que yo te estoy viendo aquí en la pantalla, eso es lo que hay que hacer. Estamos todos practicando. Ahora, hay otra E. Anda, ay, no. Esta sí es muy diferente, tranquila. Esta sí es muy, muy, muy distinta. Esta sí la van a identificar con seguridad. Y se escribe como una E al revés, como si estuviera parada en la cabeza. Y esta se dice E. E. Es como si pusiéramos boca de U y dijéramos E. E. Ponemos boca de U, y decimos E. Este es más fácil. Esta es más fácil porque es más distinta, ¿cierto? Está más lejos, entonces es más fácil identificarla y escucharla. Esta es
súper, súper, súper importante. Y en esto sí que se escucha mucho cuando un cantante sabe o no sabe francés, pues o sabe pronunciar o no sabe pronunciar francés, y es porque esta es la E que ponemos siempre al final de las palabras. Cuando hay una E al final, con muy poquitas excepciones, este es el sonido que necesitamos emitir. Ustedes habrán escuchado ya que en francés generalmente la última letra no suena. Entonces, cuando digamos yo, que lo habrán visto mucho por ahí, que se escribe J-E, se dice je, ¿cierto? En el caso de los monosílabos, generalmente sí se escucha la otra letra. Pero las conjugaciones verbales utilizan mucho la E final, por ejemplo, je parle, yo hablo, je parle français. Je parle, se escribe parle, pero la E no se dice E. En el francés hablado no se pronuncia, se dice parle. En el francés cantado, si esa sílaba tiene una nota, la pronunciamos así, ¿cierto? Entonces, si tenemos la palabra escrita parle sobre una sola nota, uno diría parle, ¿cierto? Si la tuviéramos sobre dos notas, diríamos parle, ¿sí? Entonces, ahí se nota muchísimo porque lo más común para nosotros los hispanoparlantes es decir parle, y eso significa otra cosa, ¿cierto? Ahí estamos cambiando la terminación verbal, la conjugación, muchas veces incluso el sentido de la palabra. Entonces, este sonido es fundamental. También lo encontramos a veces dentro de la palabra, no solo es para palabras finales, sino cuando encontramos una E solita en medio de una palabra, generalmente también suena así. Un ejemplo es la palabra camisa. Dice chemise, chemise. Y miren que al final también tiene otra E, chemise. ¿Sí? A ver qué otra palabra encuentro. Caballo. Caballo se dice cheval. Cheval. Esa está más fácil, ¿cierto? Siento que lo hago mal. Yo no sé cómo verlos a todos, entonces casi siempre veo los mismos. Y yo veo a Samira haciendo pucheros. Esa palabra sí existe en la costa, yo ni sé pucheros. No, porque parece, o sea, como lo escucho yo, usted, pienso que es como una sheba. No sé, bueno, no sí. sé si la haga bien. Esa la vamos a mirar ahorita. Es cierto, esa es otra letra que nosotros no tenemos, pero esa es más fácil para decir porque uno sí calla a la gente así. Uno dice, shh, listo, shh, ¿cierto? Sh, el importante es el cheval. ¿Sí? Bueno. Yo sé que voy muy rápido, pero es muy poquito tiempo para mucha información. Entonces, quiero simplemente que ustedes se familiaricen un poquito, se antojen de aprender más. Al final les voy a dar mi correo si en algún momento quieren que les ayude con una obra que van a ver. Yo me demoro mucho en contestar, les digo de una vez porque tengo muchas cosas, pero me gusta mucho ayudarles. Entonces, si tienen tiempito y me pueden decir con tiempo, con todo el cariño del mundo les ayudo, les pronuncio, nos encontramos, me gusta mucho, es algo que disfruto mucho hacer, entonces ahí les voy a dejar pues también mi contacto. Ahora pasemos a la I. Esto también es fácil. La I, esta es la nuestra, normal, no tiene ninguna ciencia. Palabras como finir, que es terminar, finir, la I, común y corriente. Otra palabra es il. Il se escribe ile, quiere decir isla. Y la I tiene el gorrito, el circunflejo, ¿sí? Il. Yo aquí tengo el pastel por detrás de los ejemplos, mírenla aquí. Il, ¿sí? Esa palabra, igual, a pesar de tener el circunflejo, el sonido es el mismo. I, il. La otra I es esta. Este es el símbolo, o en algunos, dependiendo como del tipo de letra que utilice la transcripción fonética, a veces se ve como una J simplemente. Cuando es más preciso el símbolo, tiene pues el corrosquito que ven ahí. Es una I que se utiliza cuando está antes de otra vocal acentuada. Por ejemplo, la palabra bien
¿cierto? Que se escribe bien, pero se pronuncia bien, bien. No es bien, sino bien. Si alcanzan a percibir la diferencia, escúchenla bien, parece que sonara como un silbidito, como que escuchamos el aire salir. Bien, bien, sería la manera incorrecta con nuestra I, y la otra es I. La lengua está más pegada a los dientes más cerrados, entonces no es, ahora no vayan a decir que a los profesores de canto que yo les dije que se tenía que escuchar el aire cuando están cantando porque me matan, pero eso no lo debería escuchar el público realmente, ¿cierto? Pero es una manera para que ustedes perciban un poquito la diferencia. Se alcanza a sentir el aire salir porque está saliendo por un espacio más pequeño entre los dientes. I. Como Juntamos la vibración de un teléfono, ¿no? como la vibración de un teléfono. Mi teléfono no vibra, no sé. O sea, cuando vibra el teléfono suelta cierto aire. Es como así, ¿verdad? Sí, pues como cuando está puesto encima de una mesa, que alcanza uno a sentir como la vibración de pronto, ¿cierto? Uno siente la vibración en los dientes con la lengua, ¿sí? Y como tenemos la lengua pegada a los dientes, sentimos la vibración, ¿sí? Yo creo que eso es mejor para decirle a un cantante que lo del aire. Lo del aire yo creo que está sospechoso para ustedes porque después me hacen quedar mal por allá. Pero entonces, entonces la palabra bien, o la palabra fille, que significa niña, ¿sí? Fille, no es fi, sino fille. ¿Escuchan la diferencia? ¿O también están muy cerquita? ¿No la escuchan? Entonces, la manera incorrecta sería fi, la manera correcta, fi. Fi. Voy a tratar de hacerla. Uno tiende, y eso pasa con todos los profesores de idiomas, y yo no sé a mí por qué ya se me pegó, y es que uno cambia como el tono, la nota, entonces eso confunde. Voy a tratar de no cambiar la nota. Fi. La volví a cambiar, ¿cierto? Es casi imposible. Fi. ¿Sí? Pero sí se siente, profe, sí se siente. Listo. Qué difícil. Bueno. Ahora tenemos otra I, que se ve como una H al revés. Pero suena así antes de una vocal acentuada. O sea, por ejemplo, cuando él, en francés es como en inglés, que uno tiene al principio de la frase un pronombre y al final otro. En español no, en español es él al principio y él al final, ¿cierto? Pero en francés es je al principio, moi al final, il al principio, lui al final. Entonces la palabra lui va con esta I. Y aquí hay que, también de nuevo, sin tensiones, ustedes son cantantes, no van a empezar a hacer unas cosas raras y a tensionar todos los músculos de la cara para cantar, mucho cuidado, pero los labios van más hacia adelante. Como con esa boca que la gente hace cuando está imitando un francés, así. En este caso es cuando se usa. ¿Cierto? Ya vamos a ver la U, porque ahí además tiene una U, ¿cierto? Es L-U-I, pero la I es una I un poquito más larga, ¿sí? Y que viene arrastradita, digamos, de este sonido anterior, entonces la vamos a ver ¿sí? De pronto esta la debimos haber visto después de la U. Ahorita después de la U la repasamos, porque antes de ver la U es un poquito difícil y siempre está asociada a la U, porque es en y o en chi o en prodi, ¿cierto? Entonces esta la voy a poner aquí a un ladito y ahorita volvemos a ella.
La O. Esta es la O común y corriente, la O nuestra. La utilizamos en palabras como mo, se escribe M-O-T, significa palabra, mo, o rose, rosa, rose, o la palabra agua, que se escribe E-A-U, pero se dice O. ¿Cierto? Si ustedes quieren agua, ustedes piden O, nuestra O. Ahora, el otro sonido que tiene el francés para la O es este. Lo tengo al revés, este sí está al derecho, que es como una C al revés. ¿Sí? Esta es una O abierta. Es una O con la boca más de A, ¿cierto? O. 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 Exacto. Yo veo al maestro Ángel haciendo súper bien todo aquí. O, O, O. ¿Sí? Con Maestra, uh-huh. esa es esa O así abierta es como como la inglesa, como cuando uno dice money, por ejemplo. La verdad es que sí se parece. No te sabría decir específicamente si sí, porque yo no soy tan buena para el inglés como para el francés, entonces no sé si es el mismo símbolo exactamente, pero a mí me suena muy parecido. ¿Sí? Porque sí, es una O un poquito más hacia la A, ¿cierto? A, O, 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 O. Y esta O la encontramos en la palabra, por ejemplo, problema, que se dice problem, problem, problem. No es problem, sino problem. Problem. No. Pro. Talía dice que es como si estuviera pujando. Sí, de pronto sí. Es como, a ver, O. Sí, yo sí siento como que el apoyo va un poquito más hacia abajo en esta O que en la otra. ¿Sí? De todas maneras, esto es muy de sensaciones. Ustedes saben que de un cuerpo a otro las cosas son muy distintas y yo les puedo dar la teoría y decirles pues cómo nos dicen los lingüistas y los fonetistas pues específicamente que debe ser, pero cada cuerpo lo adapta a sus posibilidades, ¿cierto? Y nosotros no nacimos hablando este idioma, son sonidos que son ajenos a nosotros, pero que cada uno puede buscar y explorar. Ustedes que son cantantes lo hacen con absoluta seguridad mucho mejor que yo, y es ser conscientes de cada pieza de su cuerpo, cada parte de su cuerpo y cómo puede apoyar a cada uno de estos sonidos nuevos que estamos aprendiendo. Entonces, lo que les sirva. Si les sirve como pujando, como pujando. Listo. Ahora sí, la U. La U en francés tiene también dos variedades, dos sonidos diferentes. Esta es la U nuestra. Se escribe igual a la U nuestra en el alfabeto fonético y es muy fácil, ¿cierto? Generalmente la encontramos escrita en la combinación O-U. Cuando ustedes encuentran O-U, suena U. ¿Cierto? Vous, como usted, vous, o partout, por todas partes, o todo, todos, tú, lo van a encontrar mucho por ahí en las partituras con seguridad, o la palabra mucho, que se dice beaucoup, ¿cierto? Bo, la O nuestra, Q, la U nuestra, beaucoup, ¿sí? Ahora, la otra I, la que les estaba diciendo ahorita, que necesitábamos ver para poder entender un poquito mejor el otro sonido, es una U que se escribe como una Y en el alfabeto fonético, un poquito confuso, pero el sonido es U. Ponen boca de U y dicen I. U. Suena como que fuera súper difícil, pero si ustedes hacen lo que les estoy diciendo, inmediatamente suena. No es nada difícil de emitir. Hay que ser consciente, ponemos boca de U y decimos I. U. ¿Sí? Disculpe, es la misma que es como una H al revés.
No, eso es lo que, para allá voy. Esta es la que vendría después de esta en la palabra. Y, ¿cierto? Entonces tenemos y. ¿Sí? Pero esta es una I que es como la exhalación, digamos, cuando dejamos ya salir todo el resto de aire que teníamos, ¿cierto? Produit, ¿sí? Es la I cerradita, más parecida a la que se escribía como una J que les mostré ahora. A ver, yo la vuelvo a buscar, que ya la tengo por aquí refundida. Se parece más a esta, pero acentuada al final, entonces tiene como además un impulso de aire que la lleva más adelante, ¿sí? Entonces, yi. Maestra, ¿puedo usarla en una palabra? Porque creo que es muy productivo una palabra. Mire cómo por lo menos la O de problem se siente enseguida. De pronto, diciéndola por sí misma no se siente tanto, pero en una palabra de pronto se puede sentir mejor. Es que esa es la palabra. La palabra es L-U-I, se dice yi, ¿sí? Otra palabra es producto, produit, yi. Entonces tenemos y, ¿cierto? Produit. O bueno, con la R normal, produit, yi. ¡Auxilio! Entonces tenemos la U rara del francés, la U que es con, que decimos, ponemos boca de U y decimos I. Inténtalo, Carmen. U. Boca de U y dices I. Exacto, ese es el sonido correcto. Y después de eso, vamos a llevar el impulso a una I cerradita, con los dientes muy cerrados, como la que hicimos ahora. Y. Entonces, pareciera la I pareciera como si al final el empuje fuera casi como una G. como una G, a ver. Sí, me encantan los tips, los nuevos tips de Samira. Es que yo soy mucho de asociación, no sé. Me encanta, yo también soy así, la verdad, y por eso es que trato como de describir mi sensación, aunque pues no será igual para todo el mundo, pero a algunas personas como que les abre imágenes en la cabeza. A mí eso me ayuda mucho. Hay personas que aprenden de otra manera, pero para mí eso es fundamental. A veces pensar las cosas, aunque uno efectivamente no las haga como las está pensando, pero el solo hecho de pensarlas le da como esa sensación, ¿cierto? Entonces, sí, de pronto eso que estás diciendo, que el impulso del aire venga un poquito más de la garganta como hacemos con la G, puede ayudar a marcar esa diferencia entre estas dos, ¿cierto? Entre produit y bien, y. Ese tipo de me gustó. Es un poquito más desde la garganta. Pero a ver, como les digo, yo creo que aquí por partes, ¿cierto? Si no suena muy distinto entre esta y esta, no es tan grave, ¿cierto? Pero si ya decimos que nos suena U en lugar de U, ese sí es grave, ¿sí? O sea, si en vez de I suena I, pues la gente que lo percibe es poca. Pero si en vez de U suena U, ahí sí estamos graves, ¿sí? Entonces, empecemos por estos. Ya luego, con más cuidado, ustedes van a ir desarrollando tanto el oído como la manera de ubicar el instrumento para que se marque más esta diferencia. Son muy cercanas, casi imperceptible para nosotros que no hablamos el idioma desde pequeños, pero esta sí es fundamental. U. Como les decía que la E final, en lugar de este es el otro sonido que deja en evidencia al cantante que no sabe francés, ¿cierto? Este se nota mucho, ¿sí? U. Palabras, unique, único, ¿cierto? Unique. Otra palabra, esa es difícil de decir, murmuro.
porque tiene varias veces ese sonido. Se dice murmure, murmure, y la E al final, ¿cierto? Entonces, murmure. Murmure. ¿Así? Murmure. Murmure. Este video va a ser vergonzoso. Yo aquí... Bueno. Es secreto, Alexa, no se puede publicar. Bueno, aquí tenemos dos sonidos que, aunque el símbolo es muy raro, son sonidos que nosotros no los usamos en el español, digamos, correcto, pero los usamos como sonidos en la cotidianidad con seguridad. Se parece mucho al sonido que le hacemos a alguien, o yo no sé, pues le hacen los niños a alguien que es muy bobo. ¿Cierto? Ese es exactamente ese sonido. Es entre O y E, por eso este símbolo. Ahorita les voy a mostrar la diferencia entre estas dos, pero para comenzar, ese es el sonido. ¿Sí? Ahora, la diferencia es, este se usa cuando ese sonido está al final de la palabra. La combinación en francés que produce este sonido es la combinación E-U. ¿Sí? Cuando vemos E más U en una palabra, suena E. Pero dependiendo de la posición, si está al final, suena E, como P, que significa poco, P-E-U, P. O fuego, es F-E-U, F, E. Y este, cuando está al principio o en la mitad de una palabra, como en el caso de hora, que se escribe con H, eure, y se dice o flor, que lo van a encontrar en muchas obras, fleur, fleur, ¿sí? Entonces, la diferencia es e. Este tiene más e, este tiene más Maestra, sí. ¿este es boca de E haciendo O boca de O haciendo E? ¿Cuál de los dos? ¿Qué opinan? Los otros, los que me están... Yo de hecho lo siento más como boca de O haciendo E. Sí, yo creo que es de verdad en el centro entre la O y la E, ¿cierto? O, E, E. Pero sí, de pronto el primero, el que les digo al final, es más boca de O, diciendo E, y el otro es más boca de E, diciendo O. ¿Tiene sentido? Sí, yo creo que esa es una buena manera de marcar la diferencia. Los dos son entre O y E. El que queda al final de las palabras, que se representa como con el símbolo de conjunto vacío, que es una O tachada en diagonal, ese suena como boca de O, sonido de E. Esta se parece, no sé si lo logro, ¿a cuál se les pareció? Mejor dicho, no les voy a decir. ¿A cuál se les parece? De las que ya vimos. Yo aquí estoy tratando de, mientras tanto, buscar mi tarjetica. Y ya no sé dónde está. A la E al final, a la E al final. Sí, La señor. que es al Muy revés. bien. Exacto, a esta. ¿Cierto? Se parece a esta. La E al revés es más cerrada todavía. La otra, ¿sí? Cerrada completamente. Y la otra es el sonido del bobo. Es más relajados los labios en el sonido EU, más relajados los labios, mientras que para la E final, los labios van más adelante. De nuevo, cero tensiones, ustedes son cantantes, no me hagan regañar, ¿cierto? No vamos a tensionar toda la cara para hacer estos sonidos, pero los labios deben ir más hacia adelante, como haciendo pucheros. No como los de Samira, que son pucheros así, sino pucheros como de dar besitos a los bebés, ¿cierto? Ahora, entonces les vuelvo a hacer la diferencia entre estas dos con palabras. Feu, fleur, flor, fleur, se escribe. Fleur, feu, fuego,
feu, fleur, feu, fleur, ¿sí? ¿La escuchan? Feu, fleur. Bueno. No tengo sino como otros 3.000. ¿Vamos bien? ¿No les pasa que cuando las dicen solas, como que no, pero cuando ya las ponen en la palabra, Sí. no sé si es la R final la que le da el peso, pero ya se siente como la... Y es más fácil de pronunciar, ¿cierto? Por eso es muy importante, sí, lo que nos decía ahorita el compañero, que ya no me acuerdo quién fue, que es muy importante escucharlas en una palabra, porque cuando escuchamos el sonido solo como que es complicado escucharlo. Pero la diferencia entre estas dos, al escucharlas en una palabra, es bien grande, ¿cierto? Fleur, o sea, tiene más E. Fleur, ¿Qué era que significaba fuego, verdad? no, fuego. Fuego. Sí. Feo se dice le. L-A-I-D. Le. Feu es fuego. F-E-U. Feu. Bueno, ahora, hay otras vocales que tenemos en el francés que son vocales nasales. La representación en fonética es con la colita, virgulilla se llama eso, que usamos nosotros para la ñ. ¿Sí? Entonces se escribe como una A con la cosita de la ñ, como una E, o como una O, o como una E con esta colita. Son los mismos sonidos que vimos, como si tuviéramos gripa, la nariz tapada. O sea, mandamos el sonido hacia la nariz. Eso para cantar es aburridorcísimo, ¿cierto? Porque es de verdad cantar nasal, por la nariz. Ah. Hagan una A con la nariz tapada. Ah. 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 ¿Sí? Ese es el sonido. No es difícil a la hora de cantar, ¿cierto? Porque uno siente como que se está descuadrando todo. Señor, en el mismo ejemplo que nos puso de no rien de rien, ahí también aparece, ¿no? Ahí es esta. Ya les voy a mostrar la diferencia, porque esta no es E, como nos la imaginaríamos, sino que es más tendiendo a la A también, ¿cierto? Pero es una A con E. Entonces, esta es, digamos, piénsenla más aguda. Yo sé que no tiene sentido porque pues la nota después cambiará, ¿cierto? Puede ser que esta sea en la nota grave y esta en la nota aguda, pero la resonancia es más como hacia arriba, ¿cierto? Como si la mandaran más hacia la cabeza el sonido. Me van a matar por lo que voy a decir. Dale, tranquilo, nadie te va a matar. Suena como al sonido ese que hacen los patos. Sí. Sí, perfecto. O un fagotista en primer semestre, no sé. ¡Ay, Dios! Yo toqué fagot y por eso lo digo con conocimiento de causa. Qué suerte que no hay fagotistas aquí. Se han perdido unos patos espectaculares en primer semestre. o unos barcos, como, ¿cierto? Así, al menos así me sonaba a mí. Yo no sé si es que yo era muy mala o así siempre, pero horrible. Bueno, instrumento tan difícil. Bueno, entonces es este es con un poquito más de E, la boca más abierta hacia los lados, como más hacia la E, ¿cierto? Pero no es completamente una E nasal, porque eso sí acabaría con cualquier intención de afinar una nota con ese sonido, pues tan terrible. Es más tendiendo hacia la A, pero con un poquito de E. Entonces, como la palabra chantant, ¿cierto? Que es cantando. La terminación ando, endo, en francés, bueno, depende de la terminación verbal y bla, 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 pero cuando vean ANT al final, generalmente es eso, un gerundio se llama eso, ¿cierto? Cantando, chantant,
chant o canto, chant, chantant, ¿sí? Por ejemplo, en Francia también, France, France, A-N, por lo general se escribe A-N, ese sonido, ¿sí? Y este lo van a encontrar en la palabra viento, que se escribe vent, ¿cierto? V, pues V pequeña, E-N-T, y se dice vin, vin, France, vin. Muy parecidas, muy parecidas. Esta es otra de esas que les digo, no importa si ya no lo logran, más adelante la van a ir percibiendo y la van a ir encontrando, pero no es tan grave si no hacen la diferencia desde hoy porque son muy, muy, muy cercanas. France, France, vin o van, también se pronuncia igual, 20, el número 20, que se escribe V-I-N-G-T, vingt, y se dice 20, 20, 20. Hambre, faim, F-A-I-M, faim, se pronuncia faim, j'ai faim, tengo hambre, ¿sí? Ese es France, un, ¿sí? Esto es cuando la gente, sí, les repito, cuando uno imita, o ustedes ven, no sé si, yo creo que ustedes están todos muy jóvenes para eso, de pronto Ángel y Alexa se acuerdan, de cuando estábamos chiquitos que en una caricatura, yo no sé si eso era de Bugs Bunny o de esos, que había el zorrillo apestoso, ¿no se acuerdan? Que era un zorrillo que andaba con un pan debajo del brazo y una boina, no sé qué, y decía así, y hablaba así en la traducción en español, decía el zorrillo apestoso, yo soy, no sé qué, y hablaba así. Así, ese sonido es el de la imitación, ¿cierto? Don, France, je suis français, ¿sí? Y este es un poquito más abierto, más hacia la E, 20, 20, 20, ainsi, de esta manera, ainsi. La O es muy fácil, esta sí es igual, o con gripa, on. ¿Sí? On. Palabras con esto. Nombre, el nombre de uno se dice prénom. Eso es confusísimo cuando ustedes vayan a llenar un formulario por ahí en francés. Nombre se dice prénom y apellido se dice nom. N-O-M. Entonces uno, pues a mí al menos todavía me pasa cada rato que de puro elevada escribo el nombre donde dice non, porque tiene más sentido. Y entonces son como el nombre y el prenombre, ¿cierto? El nombre y el apellido. Entonces, prénom o non. Profesión, ¿cierto? Cuando encontramos O y N, generalmente suena así, on, ¿cierto? Digo generalmente porque si entramos en detalles, si la N es doble, entonces ya no suena así, si la anterior es una Z, no sé qué, ¿cierto? Hay un montón de reglas específicas que ya van a ir aprendiendo. De pronto, ahora que lo pienso, les voy a compartir una tabla que yo tengo donde está eso, ¿cierto? Como las combinaciones de letra con este símbolo al frente, ¿cuál sería el fonema? Se los voy a compartir a través de Alexa para que ella se los haga llegar a los que les interese, porque es una tablita pues como muy útil a la hora de pronunciar. Entonces, esta O, profesión, prénom, botón, ¿cierto? Bueno. Esta es el mismo sonido de ahora, el del bobo, con gripa. ¿Sí? Me encantan las descripciones científicas. El sonido es el de un bobo con gripa. ¿Cierto? Brun. La palabra café se escribe B-R-U-N, brun, ¿cierto? Y se pronuncia brun. El número 1, es este sonido, es con la nariz tapada. ¿Sí? Tampoco es tan difícil. De pronto se acerca mucho a este, pero este tiene E, ¿sí?
Un, entonces cuando van a contar, 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, es con el otro, el que es conjunto vacío. Ya tengo aquí un desorden de cositas como eran las profesoras de preescolar. Es de, ¿cierto? El 2 se escribe deux, se pronuncia de. Entonces, 1, 2, 3. Se escribe trois, OI suena wa. Entonces, 3, ¿sí? 1, 2, 3. Listo, ya saben contar en inglés. Es que en inglés, no, me la tiré. En francés. Ya saben al menos contar. ¿Quién hay por ahí metiendo la cabeza? Bueno. Ahora vamos a pasar a las consonantes. Eso no eran sino las vocales del francés. Entonces, sí, es un idioma complejo, pero realmente es cuestión de educar un poquito el oído, de repetir y repetir y repetir los sonidos, de poner mucha atención cuando estamos escuchando diferentes versiones. Me imagino que ustedes oyen eso. Aquí les voy a meter una cuña personal y es: no copien versiones, escúchenlas como referencia, aprendan de los demás, pero no copien, ¿cierto? Tengan criterio de intérprete para elegir las cosas que les funcionan a ustedes con la música, ¿sí? Pero cuando están oyendo esas versiones, eso es algo muy importante también para escuchar, ¿cierto? Cómo pronuncian las letras. Y obviamente mirar quién es la persona que lo está pronunciando, ¿cierto? Si es una persona que, no sé, ¿cierto? Si es un inglés, pues de pronto mirarlo con otros ojos que si es un francés o que si es un hispanoparlante, ¿cierto? Que todos tenemos de todas maneras inevitablemente algo de acento, ¿sí? Bueno, una de las letras pues, más características del francés, como les decía ahorita, que cambia a la hora de cantar, es la R, ¿sí? El francés hablado utiliza esta R, el símbolo es este, se llama la R uvular y se produce haciendo vibrar esta cosita que tenemos allá atrás, ¿sí? Ese es un sonido que no es fácil de reproducir para nosotros que no crecimos, digamos, haciéndolo, ¿sí? Se llama rrr. De pronto, los que han tenido que hacer gárgaras alguna vez, ¿cierto? Va un poquito por ahí. Rrr, rrr. A mí a veces se me atranca, ¿sí ven? ¿Cierto? Logro hacerla, pero a veces se me atranca también y llevo muchos años hablando francés. Es muy difícil. Muy especial. A mí me sale mucho aire. Sale mucho aire. Esa es una de las razones por las cuales el francés cantado casi nunca se usa. Se usa en los diálogos. Si ustedes están, digamos, cantando una ópera que tiene diálogos hablados en francés, esta es la manera correcta de hacerlo, con esta R. Si están cantando música de cabaret, por lo general también se hace con esta R. Pero miren que incluso Edith Piaf, que les mencionaba ahorita, es música de cabaret y ella hace la otra R. Y es francés. Perdón, maestra, a mí me recuerda a esas personas que tienen, bueno, aquí le llaman lengua pegada, no sé cómo se llama científicamente, que no pueden pronunciar la R y la sacan de otra parte. Pero yo tengo una amiga que para decir arroz, por ejemplo, lo que le vibra es esa parte que dices, tú dices a mí no me sale arroz. Exacto. Sí, a mí me recuerda mucho a ese Mi hermano también tiene problemas con la R, pero a él no le sale desde la garganta, él lo hace con los labios y que arroz. ¡Ay, qué ternura! Muy especial. Eso, así como a nosotros nos cuesta hacer esta R, a ellos les cuesta hacer la nuestra, ¿cierto? Si ustedes ponen un francés a que haga R con R, cigarro, o que diga arroz, se ve en las mismas... Yo molesto a mi hermano con ese trabalengua. Eso es un sonido difícil. Amiga, tu hermano fue francés en otra vida. ¿De pronto? No. Mis hijos nacieron en Canadá, nacieron en Montreal, y yo en ese momento estuve investigando mucho sobre cómo funcionaba el cerebro con respecto a los idiomas, porque yo tenía como la meta en ese momento de que los niños hablaran inglés, francés y español desde chiquiticos,
¿cierto? Porque allá se habla inglés y francés todo el tiempo y pues el español de la casa. Entonces yo empecé a investigar sobre eso y después aprendí que el cerebro nace con la posibilidad de emitir todos los sonidos posibles, ¿cierto? Nosotros los tenemos en el cerebro. Si ustedes escuchan, digamos, grabaciones de los niños chiquitos, ellos hacen unos sonidos que uno dice, pero ¿de dónde lo está sacando? ¿Cierto? Y ellos en su hablado de bebés emiten un montón de sonidos que nosotros ya no tenemos. Ahora, cuando el cerebro se acostumbra a lo que está escuchando todo el tiempo y decanta, o sea, digamos, deja espacio en el cerebro para esos sonidos que sabemos que el niño va a utilizar y los que no, los desecha. Y ya después, por eso es tan difícil, mientras más viejos somos, aprender a emitir ciertos sonidos, ¿cierto? Por eso para los niños es mucho más fácil hablar un idioma con un acento nativo que para nosotros, porque el cerebro ya olvidó esos sonidos que nunca utilizamos. ¿Por qué? Porque necesitaba espacio para otra cosa, ¿cierto? Lo que explicaban en esos libros de lenguajes que leí en ese momento era que el idioma es como un árbol, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros desde chiquitos aprendemos varios idiomas, es como que sembráramos varios árboles. Cuando ya más grandes y queremos aprender un idioma, lo que hacemos es que le sacamos ramas al mismo árbol original. Es decir, en la cabeza nosotros siempre estaremos, querámoslo o no, pensando en español y traduciendo. A medida que uno va dominando un idioma, ese proceso se hace mucho más automático y uno no es consciente, ¿cierto? Y ya no es que traduzca literalmente en la cabeza, sino que el cerebro traduce por uno y sale rápido. Pero cuando los niños aprenden a hablar otro idioma, lo aprenden mejor porque simplemente siembran dos árboles y pasan de un árbol a otro sin ninguna dificultad. Y eso pasa también con los sonidos. Maestra, yo iba a hacerle una pregunta precisamente al respecto, porque yo he estado estudiando mucho los idiomas en general, o sea, cómo el cerebro, yo también ando así un poco loca con eso, cómo el cerebro adquiere los idiomas, cómo funciona cada cultura dependiendo del idioma que tiene. Y bueno, yo le hago una pregunta personal. ¿Usted piensa que la gente que tiene idiomas más complejos tiene un desarrollo cerebral mayor o eso no tiene nada que ver? Porque, por ejemplo, yo veo idiomas como el árabe que tienen tantos fonemas y tantas letras y unas. Esta gente tiene que ser muy inteligente porque para aprenderse toda esa vaina. Yo realmente no creo que vaya en la inteligencia, pero sí la estructura mental es muy diferente. O sea, yo no soy una experta en ese tema, como te digo, pues yo he sido simplemente cosas que he ido leyendo porque me interesa y me gusta, pero no soy pues una experta tampoco en la neurología de los idiomas, pero lo que sí he visto mucho es que la estructura mental depende muchísimo de la manera como está estructurado el lenguaje que nosotros crecimos hablando, ¿sí? Entonces no es necesariamente que unos sean más inteligentes que otros, sino que el proceso mental y la manera de llegar a las conclusiones es diferente a través de lo que el lenguaje nos propone, ¿sí? Hay cosas que, no sé, por ahí incluso ve uno, la otra vez vi una imagen de esas que comparte la gente en Facebook que decía que era muy distinto como en algunos idiomas hay cosas que se toman, otras que se regalan, otras que, pues, expresiones para decir, por ejemplo, a ver, ¿cómo era? Por ejemplo, poner atención, ¿cierto? En español nosotros decimos poner atención. En inglés es ser, ¿cierto? Ser atento. En francés se presta atención, bueno, en español también, ¿cierto? Entonces ese tipo de detalles como de las expresiones son los que generan como distintas conexiones en el cerebro y hacen que el proceso de pensamiento, incluso la manera como actuamos, sea diferente, ¿cierto? Yo no diría que son más inteligentes o menos inteligentes, porque como te digo, son cosas con las que todos nacemos. Nosotros podríamos haberlo hecho si hubiéramos crecido en un ambiente en el que se nos hubiera fomentado el uso de esos sonidos o de todo ese montón de letras extrañas que nos llaman tanto la atención ya desde otro lado del planeta. Pero sí creo que personas que se educaron en esos idiomas con tantos fonemas y con tanto material
auditivo, pues les es mucho más fácil aprender otros idiomas que son más limitados en ese sentido, ¿cierto? Son idiomas que tienen ya mucho más material, o sea, los sonidos extraños a su idioma son menos. Pero maestra, fíjese que yo, por ejemplo, no sé si, bueno, eso podría ser, pero yo también lo veo como que cuando tienes tantas opciones no sabes dónde poner los que no conoces. Por ejemplo, yo escucho mucho, yo conocí una persona que era del Líbano y a ellos les cuesta pronunciar la P, por ejemplo, porque ellos no tienen P. Pero también les cuesta poner los fonemas que no tienen una pronunciación exacta en un equivalente. Por ejemplo, en árabe hay una H que suena como la H en inglés, pero hay otra que suena como una J en así, hay otra que suena como una G normal, o sea, hay tantos fonemas que, por ejemplo, cuando ellos se encuentran con una palabra que tienen que ponerle un solo fonema, no sé, como que tienen tantos y no saben cuál. Entonces, es como que se adaptan a aprender un idioma es difícil para el que sea, ¿cierto? Porque es que es aprender una lista de reglas y el español es un idioma difícil, que si bien no tiene tantos sonidos raros, digamos, como otros idiomas, tiene muchas excepciones, las reglas de conjugación son súper difíciles. Y bueno, yo tuve un profesor de italiano en Canadá que era maravilloso, ese sería el ideal de cualquier profesor de idiomas, era que el señor hablaba 7 idiomas además de latín. Entonces, de las declinaciones del latín antiguo, que luego al pasar por no sé dónde, bla, 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 y todos los ancestros del idioma, y él le sabía explicar a uno el porqué de cada excepción. A mí eso me parecía espectacular, porque a mí me gusta mucho entender las cosas. Es muy difícil para mí memorizar las cosas si no entiendo el porqué. Entonces, a uno generalmente en idiomas, inevitablemente le dan una lista, estas son excepciones. ¿Cierto? Esas excepciones todas tienen una razón de ser, lo que pasa es que es una razón de ser tan profunda y tan compleja que muchas veces no vale la pena que uno, pues como que llegue hasta allá, pero eso de entender cada detalle ayuda muchísimo a memorizar y a poder poner los fonemas donde van, como lo decías con eso. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, voy a tener que cortar esta conversación porque si no, no vamos a terminar. Y nos falta poquito. Al final, si tenemos tiempo, seguimos conversando sobre eso porque me gusta mucho. Entonces, bueno, les decía la R, que no vamos a usar casi cantando. Las otras dos que tenemos son estas dos, que son las dos nuestras, ¿sí? Esta es la R del principio, la R de rapid, ¿cierto? Pues cantando, diríamos rapid o royal, real, ¿sí? O rose, ¿sí? En el francés hablado sería rose, rapide, royal, pero en francés cantado es nuestra R, rapide, royal, rose, y esta es la R, ¿sí? La que está en el medio de una palabra, como garage, garaje, o al final, como en francés no se pronuncia la R final, lo que hacemos es este sonido muy sutil, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra invierno se dice hiver. Ven que casi que no suena, ¿cierto? Hiver. Es como si descargáramos la E en un poquito de R al final, pero sobre todo la vamos a escuchar mucho en las palabras que la tienen en el centro, ¿sí? Como garage. Esta creo que no necesita tanta... Yo por ejemplo, cuando te dijo que la R es sutil, yo lo que percibo es que como que sí se tiene la intención, pero no se ¿cómo se dice? Como no que se no concreta. Sí. Uno tiene que pensarla, pero no la dice. Exacto. Es como si simplemente cortamos el aire de la vocal con una posición de la lengua y de los labios, pero que realmente no emitimos el sonido de la E, ¿sí? Este es otro sonido que lo tenemos nosotros y es la ñ, pero se los quería mostrar para que cuando lo vean por ahí en ese alfabeto fonético sepan de qué les están hablando. Es una N que tiene como colita, ¿sí? Ese es el sonido de la ñ. En francés no existe la ñ como nosotros la escribimos, pero el sonido, como en el italiano, la G
con la N y suena ñ, ¿sí? Entonces hay palabras como mignon, que quiere decir tierno, mignon, lo van a ver mucho por ahí porque lo usan mucho en las canciones, pues no sé, Forêt, Debussy. Otra palabra que lo tiene es compañón, compañero, compañón. Tenemos la ñ y luego la O nasal, ¿sí? Compañón. Entonces, bueno, esta la paso rapidito porque esta la sabemos hacer. Y me quedan 3 sonidos. Uno es este, que es el que ellos utilizan para la J. Ellos no tienen el sonido J nuestro. Para ellos, pues mi segundo apellido como buena paisa es Jaramillo. Y eso para ellos es imposible de pronunciar. Pues ja. Ustedes, incluso en Montreal, pues que la mayoría de la gente habla inglés, van a ver que decir hello, hi, hamburger, para ellos es muy difícil. Entonces dice hamburger, I, hello, ¿cierto? Y Jaramillo. Esta es la J de ellos, es J. Es muy parecida a la Y nuestra, Y, solo que es un poquito menos explosiva, más sonora y menos explosiva. La Y nuestra es Y, es un sonido seco. Esta es Y, ¿sí? Más larga, más cantadita. Entonces ellos la utilizan, por ejemplo, una palabra sería jardin, jardín, se escribe jardín, pero se pronuncia jardin, porque es con la E nasal que teníamos por aquí al final, jardin. Otra palabra es sabotage, sabotaje, ¿sí? Sabotage. También se utiliza con la G cuando está entre 2 vocales, como en ese caso, ¿cierto? De sabotaje, sabotage, ¿sí? También es más sencilla. Ya después de haber visto las vocales, ya estas nos parecen pan comido, ¿cierto? Bueno, y esta es otra diferencia que es súper importante. Estas se me habían olvidado y después dije, Dios mío, ¿cómo les voy a mostrar estas? Y por eso las hice con lapicero y todo. Son la S, normal como la nuestra, y la Z zumbada, como la oímos a veces en inglés. Zzz, ¿sí? Como si estuviéramos imitando una abejita. Zzz, ¿sí? Zzz. Los dientes muy juntos. Zzz, y que se oiga el zumbido. Ahora, ¿para qué se usan? La S la encontramos en todas partes. Séance, sesión. Debussy, por ejemplo, el compositor que ya el que vuelva a decir Debussy, mejor dicho, me lo mandan, yo le jalo las orejas. ¿Cierto? Porque es debut, la U, Debussy, ¿cierto? Debussy. Y van a llegar a pedir un croissant a la cafetería, pues también, y todo. Bueno. Descendre también es otra palabra que tiene S. La Z se utiliza cuando la S está entre 2 vocales, ¿cierto? Entonces suena así, suena Z. O cuando la usamos también a veces en el francés cantado, a veces no, mucho, en el francés cantado cuando hacemos algo que se llama ligadura, liaison, ¿cierto? En el francés hablado, como les decía, les he dicho muchas veces, la última letra, la mayoría de las veces no suena, con algunas excepciones, como en todo, pero en el francés cantado, cuando una palabra termina en S y la siguiente empieza con vocal, hacemos esto, que se llama la liaison, la ligadura. Y entonces esa S empieza a sonar y suena como una Z. Un ejemplo sería mis ojos. Ustedes encuentran eso por ahí escrito mucho. Mis ojos. Mis se escribe M-E-S, me. Ojos, yeux, con Y, pues con Y-E-U-X. Si estuviéramos hablando, pues me sería me, yeux sería ojos. Cuando lo juntamos suena mes yeux. ¿Sí? En francés hablado se utiliza esa ligadura en algunas ocasiones, por ejemplo, monsieur es una de las que se utiliza en el francés hablado, pero en otras palabras vamos a ver, por ejemplo, les voy a mostrar, a ver, no, ¿ustedes han visto la película Los Coristas?
Yo quería que Señor, cantáramos. entonces cuando alguien dice Madame se Monsieur, entonces en realidad no está diciendo damas y caballeros, sino damas y ojos, mis ojos. No, Porque suena muy parecido. es muy parecido, pero señores, se dice, se escribe monsieurs, ¿cierto? Monsieur, messieurs, monsieur, messieurs. La diferencia es grande. Lo que pasa es que tenemos que afinar las orejas ahora que ya lo hemos escuchado más, ¿cierto? Messieurs, monsieur, mesdames et messieurs, Ya. que dicen los presentadores siempre. En esta cancioncita de los coristas, la más famosa de todas, que es Voici ton chemin, no sé si la han visto, gamins oubliés, ¿cierto? Dice gamin, niños olvidados, gamin oublié. Si estuviéramos hablando, diríamos eso, ¿cierto? Gamin oublié. Pero como estamos cantando, lo juntamos, la S de gamin, con la O vocal inicial de oublié. Entonces decimos gamins oubliés, ¿cierto? Gamins oubliés. Esa S solo suena cuando la siguiente palabra empieza con vocal. Ahora, es tan importante que este sonido es la diferencia entre pedir pescado y pedir veneno en un restaurante. ¿Sí? Pescado se escribe poisson con dos S, como P-O-I-S-S-O-N, y suena poisson. Veneno es con una sola S y suena poison. Poisson, pescado, poison, veneno. ¿Sí? Entonces, si no quieren que los envenenen en Francia cuando vayan a pasear, obviamente no, pero sí son, miren que, o sea, a veces una diferencia muy sutil cambia completamente el sentido de la palabra, ¿sí? Entonces, S se usa para S al principio o para doble S, y este se utiliza para las S intermedias cuando están entre dos vocales o para aquellas ligaduras de las que hablábamos hace un momento en el francés cantado. Poisson, poison. ¿Sí? Z. Bueno, ya deben tener hambre, deben estar haciendo fuerza. Esta señora habla y habla. Maestra, una pregunta. Sí. Ahorita usted puso un ejemplo cuando estábamos aprendiendo la super U, que es como una U, I con boca de U. Sí. Con una palabra que si no me equivoco era caballo. Sí, cheval. ¿Esa palabra con qué comienza? ¿Esa letra cuál es? La sh. Ja, la que no le dije. Que yo le dije, sí, sí, señora. Yo dije que le iba a hacer más adelante y me la salté. Y les estoy compartiendo aquí una cosa y entonces ya no sé cómo parar para mostrarles. A ver, ya, es esta. Se escribe, ¿cómo le describimos a Carmen este dibujo? Ustedes hicieron cálculo en el colegio, ¿se acuerdan? El símbolo de integral. Es ese, es como una S. Integrales. Eso, es como una S estirada, ¿sí? Y el sonido es como el sh de mandar callar a las personas. Sh, cheval. Esa es la H de ellos. La H, ¿cierto? La H explosiva nuestra no existe tampoco para ellos. Bueno, sí existe, pues la usan muy poquito, digamos, cuando imitan el sonido de un tren, dicen chuchu y la escriben TCH, pero en palabras pues normales no la encontramos como tan seguido. Generalmente es sh, ¿cierto? Entonces es cheval, chute, que es catarata, chute. Ese es el sonido que me faltó. Me lo iba a saltar y gracias por recordarme. Porque es que ya son las... una pregunta que... Dime. Bueno, es que como mi nombre empieza por Z, entonces me llamó la atención cómo sonaría en francés. Porque tiene Z y tiene la Y, que es como la U que nos mostró que es I. O sea, si una persona con acento francés fuera a decir tu nombre, diría Zamira. ¿Cierto? Pero yo los nombres... que sería como que Zamira.
los nombres no deberían tener traducción, ¿cierto? Pero a mí me decían Clara, como ellos ponen el acento al final de la palabra casi siempre, entonces yo era Clara María González, ¿cierto? González Jaramillo. Eso lo llaman a uno a lista y uno no se da por enterado porque pues tan distinto, ¿cierto? Entonces vos serías, yo no sé, Zamira, Splinter, Rojas. Oh. Yo tenía una amiga que era Pamela Rojas, era de ascendencia chilena y le decían, sí, ella misma decía, Pamela Rojas, porque si no, nadie, Rojas, ¿qué es eso? Les parecía muy raro. Alexa, ¿estás hablando con nosotros? Ah, no, bueno. Estabas pronunciando tu nombre. Alexa Cortés Galvez. Bueno, no, yo pues como ven, me gusta mucho esto, me encantaría pues seguir por horas y horas, hablo muchísimo, hasta por los codos, como decimos los paisas, pero bueno, ya se nos terminaron las 2 horas, como les digo, pues les repito, aquí les comparto mi correo electrónico por si en algún momento quieren contactarme para algo, si tienen alguna dificultad con una obra que estén cantando en francés, si quieren alguna asesoría, si quieren mandarme cómo están pronunciando algo, alguna pregunta, con todo el cariño y todo el gusto del mundo. Aquí me encuentran, claram.gonzález, las 2 con Z, mucha gente pone González con S al final, @uda.edu.co, ahí les contesto. No se asusten. ¿Le puedo escribir al chat, profe? Por favor. Sí, señor. A ver, ya lo copio por aquí. ¿Dónde está el chat? Me conversó. Ah, ya lo encontré. Listo, gracias. Listo, entonces ahí les queda mi correo y bueno, muchas gracias por su atención, por las preguntas, por la conversación. Y espero que hayan disfrutado el taller y que se animen a seguir aprendiendo, a seguir practicando, a seguir afinando mucho el oído. Ustedes que son músicos, aprovechen esos oídos tan prodigiosos que tienen para escuchar también este tipo de cosas y para que cada vez la calidad de la interpretación mejore, ¿cierto? Que hay que ponerle capas y capas. Y bueno, y yo estudié teatro, entonces también los invito mucho aquí, una cuña final, a que se preocupen también por la puesta en escena, por la presencia, por la actuación. Eso para un cantante también es muy importante, ¿cierto? No solo cantar, es aprender de idiomas, es aprender de personajes, aprender de teatro. Yo diría que bueno, ojalá no se publique esta grabación porque me meto en problemas, pero los cantantes son, en ese sentido, los músicos más completos porque tienen una formación muy integral desde muchos puntos de vista. Entonces, bueno, aprovechenlo y abran bastante la mente a todas esas cosas lindas que pueden aprender. Señor, una pregunta. Usted fue a París, ¿verdad? A Francia. ¿Yo qué? Fue a Francia. Yo fue en Canadá, en Montreal. Ah, ok. No, es que tenía unas dudas fuera de clase sobre Francia, que me han hablado como que los franceses son un poco descorteses con los que hablan inglés o cosas así. Entonces, quería pues ver qué es. te digo, como turista, pues yo no he vivido en París, pero fui una vez de paseo y sí me parecieron, a ver, ellos son muy celosos con su idioma. Y eso pasa también en Montreal, donde yo viví. Son culturas que a veces se sienten un poquito amenazadas por mucha inmigración, ¿cierto? En Canadá, pues las puertas están abiertas a los inmigrantes muchísimo, y en París los inmigrantes, sobre todo africanos, que hay, son millones. Entonces yo siento que ellos se ven un poquito amenazada su cultura y como la supervivencia de su idioma, como ellos lo quieren y lo valoran, entonces son muy celosos con eso. Me pasó en París, me pasó en Montreal, que uno habla con un acento extraño a veces, o les habla en inglés porque le dio miedo. En ese momento que yo fui a París no hablaba muy bien francés y me dio como más miedo y hablaba inglés, y ellos sienten ahí mismo, pues obviamente no son todos, pero sí siente uno a veces una resistencia como de, a ver, háblenme en mi idioma, ¿cierto?
pero yo creo que viene de ahí, ¿cierto? No creo que es que sean personas fastidiosas o xenofóbicos, sino que es como una manera de proteger su cultura y ese afán de no dejar perder lo suyo que a veces hace que actúen de esa manera. Pero tengo muchos amigos que han vivido en París muchos años y adoran la ciudad, han sido muy bien recibidos, hay tantísimos inmigrantes que ya cada vez la gente se acostumbra más a eso y bueno, y digamos que se resignan también, ¿cierto? A que el mundo se volvió así y ya es una cosa pluricultural y tenemos que recibir con cariño lo que los demás nos tienen para aportar, ¿cierto? Sin temor a perder lo nuestro por recibir lo de los demás. Bueno, maestra, en nombre del programa de música de la Facultad de Bellas Artes y de la Universidad Atlántico, en el marco de estos 80 aniversarios, queremos agradecerle de verdad muchísimo. Pues hay cosas que yo, siendo maestro de canto, debo ser honesto con esto, porque bueno, nosotros los maestros, aunque sepamos cosas, no las sabemos todas, somos ignorantes, pero no ignoramos las mismas cosas que ignoran todos. Y para nosotros, para mí, he aprendido algunas cosas que no tenía en cuenta. Pues bueno, somos nativos de Colombia y bueno, pocas son las personas que les queda muy fácil aprender otros idiomas y ser políglotas. Algunos son una cosa que parece admirar mucho. Y bueno, nosotros con lo poco que se ha podido, que sé que tiene muchas cosas que decirnos y que enseñarnos, nos gustaría en una próxima oportunidad también tener, quizá, no sé, debe ser la inquietud de alguno de los muchachos y mí también, una aplicación de eso, de parte de usted. Igual uno mira videos, yo siempre a los estudiantes les digo que miremos cantantes nativos del idioma que estamos estudiando, porque a veces, profe, yo lo escuché de tal cantante así, y yo busco de la procedencia de él, resulta que era de otro país, y ahí el idioma se va degradando, por decirlo de alguna manera. Entonces, maestra, de verdad, de corazón, agradecerle por su valioso tiempo, por ese saber importante también para nosotros, y agradecerle a todos los chicos, estudiantes de la facultad, del programa de música y también de la licenciatura, por haber asistido. Aprovecho este espacio para invitarlos. Este viernes a la 1:30 tendremos un taller de fonoaudiología muy importante para el cuidado de la voz, y hablaríamos, bueno, ahí hablaríamos de algunas cositas, la tallerista que va a venir hablaría de cosas que a nosotros como cantantes nos interesa, que tienen que ver acerca del cuidado y la recuperación del sonido de la voz. Entonces, maestra Clara, muchísimas gracias, muy amable usted, muy inteligente en esto, muy puntual, y bueno, sobra decirle que estamos muy agradecidos. No sé si la profesora Alexa quiera decir algo al respecto para cerrar este taller provechoso. Nada, pues es que has dicho todo. Yo solo quiero agradecerle nuevamente a Clara por aceptar la invitación. Ha sido un espacio súper agradable. Yo estoy segura que los quedaron muy agradecidos y con muchas inquietudes también, ¿cierto? Como animarlos a que todos sigamos construyendo. Bueno, no sé, me parece muy importante, muy interesante y súper agradable este rato contigo, muy didáctica, muy divertida. Yo lo disfruté mucho, entonces te lo agradecemos de verdad. Sí, ahí me disculpa pues las payasadas, a veces me pasa un poquito, pero bueno, y lo que decía ahorita maestro Ángel de que no nos la sabemos todas, pues es que eso nos pasa. Vea, yo cuando empecé a dar este curso de fonética francesa para cantantes, en un semestre entero, y tenía una estudiante que estaba aprendiendo francés, y cada clase me corchaba con algo, cada clase, sin excepción. O sea, ella llega, venga, pero ¿y por qué en esta palabra no? Yo, Dios mío, no sé. A la próxima clase te digo. Y todas las clases me mandaba a investigar. Estas cosas son infinitas, ¿cierto? Es imposible sabérselas todas. Con seguridad habrá mil palabras con las que yo no sabré qué responder y me tocará ir a buscar, pero yo creo que lo importante es eso, ¿cierto? Que estemos todos motivados a cada vez seguir aprendiendo, a seguir investigando y que no nos quedemos con lo que sabemos, ¿cierto? Como que no, es que nosotros nacimos aquí, entonces, pues, ¿qué? Vamos a aprender ruso. No, ¿cierto? Si estás interesado, si necesitas
cantar, si quieres cantar ese repertorio, aprender ruso, ¿cierto? No, estamos en este momento en un mundo en el que tenemos acceso a una cantidad de información. Con seguridad encuentran un curso de francés o de ruso o de checo o de quechua en YouTube, gratuito. Entonces, lo que necesitan es el impulso, el interés y las ganas por cada vez seguir mejorando. Entonces, eso es como lo más importante que yo les quiero dejar es eso, ¿cierto? Que quieran profundizar, que quieran aprender, que quieran tomar su carrera en sus propias manos, no se queden con lo que les da la universidad, que es ellos siempre trataremos todos de darles lo mejor que tenemos, pero si ustedes no hacen nada por fuera, siempre será insuficiente, ¿cierto? Y saben que hay muchos chinos muy buenos aprendiendo a cantar todos los días y muy juiciosos, que nosotros no somos juiciosos. Sí, sí, sí. Bueno, maestra, muchísimas gracias. Bueno, a todos los estudiantes que están acá, que en algún momento a algunos les va a tocar enseñar. No está de más decirle a mis estudiantes, siempre les digo, los estudiantes siempre nos ponen a estudiar. O sea, nosotros no hemos dejado de estudiar, o sea, siempre estamos estudiando, siempre estamos aprendiendo. Y bueno, deben saber cada uno de ustedes que siempre va a llegar un estudiante o más, uno, dos o tres o más, o todos, que nos van a poner cada día a estar en la punta de lanza tratando de estudiar, sin ser nosotros los más, sino uno más en el aula, porque todos aprendemos igual, todos estamos aprendiendo. Entonces, no siendo más, siendo las 2:15, maestra Clara, a todos los muchachos, a la profesora Alexa, a la profesora Daniela que estaba por ahí, los esperamos este viernes a las 1:30 en este mismo link para el taller de fonoaudiología. Entonces, un abrazo, que tengan un feliz almuerzo provechoso, delicioso, y nos vemos pronto, muchachos. Gracias, maestra. Aquí Gracias. nos vamos a almorzar con la cabeza un poquito caliente de la información, pero provecho y gracias, de verdad. Tengo hambre. Bueno, Gracias, maestros. Hasta luego. Gracias, que tengan buen día. Chaito. chao, chao. Chao.